Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Mi nombre es Carolina Bustamante. Por si te llega a aparecer este video en algún muro de un amigo, me presento. Me licencié hace un tiempo de comunicadora social y locutora nacional en Córdoba, Argentina. Comparto este segundo video de una serie de videos prácticamente, por así decirlo, educativos, donde te voy a estar brindando un conocimiento que quizás no está dentro de tu universo simbólico de conocimientos, que te va a permitir ser crítico, desarrollar una actitud crítica frente a las noticias, ampliar un poco tu lectura e interpretación de las mismas con algunos conceptos que son claves para poder entenderlas y no dejarte apabullar y poner límites también a las emociones. Bien, antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría compartirte dos frases que me gustaron mucho, que son, dice, no confíes en palabras engañosas que no aprovechan. Y la segunda, que también me gustó, dice, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Con estas dos frases, que son principios, quiero comenzar hablando sobre las noticias falsas, fake news o bulos. Así las vas a encontrar en el navegador para categorizar aquellas noticias que no responden a un criterio de verdad y que el único fin que tienen es poder generar dinero a algunas personas, aunque en otros casos tienen fines políticos que intentan desestabilizar la opinión pública acerca de algún tipo de gobierno, etc. Entre tantos usos que puede tener una noticia falsa, ¿no? Las motivaciones son tremendas para quienes son los autores de las mismas. Voy a introducirte a un concepto que da Nuria Fernández en su obra Fake News, una oportunidad para la alfabetización mediática. Ella plantea que una fake atenta contra la capacidad crítica y también el interés de la persona en verificar la información. Esto tiene que ver con que muchas veces estamos nosotros en nuestras redes sociales, estamos en el feed, vamos scrolleando, nos topamos con un titular súper llamativo y ponemos compartir, y fue el peor error que pudimos hacer en el día, porque compartimos una noticia falsa y nos sumamos a esa ola y a esa marea de mentiras. También plantea por qué atenta contra la capacidad crítica, porque no hacemos una correcta lectura para identificar lo falso. Y para identificar lo falso vamos a tener varias herramientas que al final de este video las voy a plantear y un principio. Las noticias falsas se expanden como virus. Esa es otra de las características que plantea Nuria. La mentira tiene una viralización mucho más lamentablemente eficiente que la verdad. Entonces estas noticias falsas se expanden como un virus. Las audiencias, ¿por qué las expanden de alguna manera y por qué logran tener este éxito? Las fakes. Porque tenemos un contexto bastante deplorable en lo que significa la información de calidad. En las redes sociales lo que sucede es que la información de calidad se va diluyendo a causa de la cantidad de notificaciones, noticias, nuevos feeds que generan nuestros contactos, y además de que no todos estamos asociados o hemos puesto me gusta a una fanpage que tenga datos concretos, a fuentes oficiales. No solemos tener habitualmente ese tipo de fanpage. Entonces no hay información para contrastar, información de calidad. Y esta práctica que tenemos genera la profecía y cumple de Eli Pariser. Nosotros tenemos un navegador en la red donde ponemos los datos que solamente nos interesan. Yo, por ejemplo, voy a poner el caso de la selección de noticias. Voy a noticias, en el buscador pongo la noticia que a mí me interesa, supongamos de un rubro, deportes, y allí yo ya entregué los datos de mis preferencias. Esos datos son utilizados para configurar un perfil a través de un proceso que se llama data mining. Si quieres averiguar sobre este concepto, excelente, porque es también una forma de analizar y economizar las preferencias sociales y lo que Internet puede después usarlo para la venta, para la difusión, para la influencia, etc. Entonces, este filtro que tenemos nosotros, que dice lo que preferimos y lo dejamos en ese navegador a toda esa información, nos aísla
de otras cosmovisiones del mundo, de otras informaciones de calidad. Yo hice una encuesta hace un tiempo donde le preguntaba a algunas personas qué tipo de noticias leía y me topé con este tipo de respuesta donde me decían: yo segmento la información, no me lo dijeron de este modo, pero me decían: yo solamente voy a lo que a mí me interesa, dejando de lado otro tipo de informaciones que son totalmente valiosas y que nos permiten a nosotros desarrollar la capacidad crítica. Entonces, este filtro no desafía a que nosotros hagamos contraste de información y generemos una opinión más desarrollada. Las audiencias, dicen, su gran mayoría tienen una exposición limitada a contenido informativo y esto hace creer que nuestras ideas se alinean con la dominante. Claro, nosotros creemos que lo que nosotros pensamos, los demás y todo el universo lo piensa igual, cuando no, cuando todo está configurado para que a vos te llegue esa información y a otro le llegue otra información a su cajita informativa. Todo me es dado desde el navegador, todo me es dado y no hay tampoco una actitud de investigar, de ir a chequear las fuentes y esta actitud, que es la falta de interés en la verificación informativa, es a causa de este filtro burbuja. ¿Por qué? A mí me llega, estoy en mi feed de mi red social, como decía recién, me topo con un titular impactante, emocional, porque muchas veces, casi siempre, las fake news apelan a las emociones nuestras para poder tener el efecto deseado. Bueno, cuando no verificamos la información es a causa de que no está dentro de nuestras preferencias. Nos gustó, va con lo que nuestro filtro burbuja dice, la compartí, pero estamos dañándonos de alguna manera y seguimos reproduciendo algo que es falso. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No le vamos a demandar a las grandes empresas informativas a que regulen, aunque lo están haciendo, pero nosotros tenemos una responsabilidad individual que podemos llegar a frenar esta oleada. Una es que investiguemos, ¿sí? ¿Cómo es investigar? Es muy fácil, a veces tenemos mucha pereza, pero es más fácil de lo que pensamos. Nos llegó la noticia, la vemos, vamos a hacer clic al titular, nos vamos a la webpage de esa noticia, vemos de qué se trata el cuerpo de la noticia y empezamos a verificar las fuentes. ¿Qué significan las fuentes? Son las citas que utiliza una noticia. Según el gobierno, según el investigador, según tal organización, según tal institución. Y ahí, de esa manera, vamos barriendo con informaciones que no están verificadas y vemos la fuente no es confiable, listo, puede llegar a ser una noticia falsa. Después me fijo en su página web si mantiene noticias con el mismo carácter, título llamativo, texto de la noticia que no tiene condensación, que no tiene seriedad, listo, lo descartamos, ¿sí? Y no lo compartimos. En cuanto a WhatsApp, también se convirtió en una de las redes sociales donde más noticias falsas se trafican. ¿Y cómo te das cuenta? Por ejemplo, una de las maneras más eficientes es que a veces te llega un texto, pasó cuando comenzó la cuarentena, que justo un día antes de que se lanzara el decreto de que iba a haber una cuarentena obligatoria para toda la población en Argentina, llegó un comunicado de un boletín oficial, así parecía, con un cuerpo de contenido y un link que te llevaba a ese boletín. La cuestión terminó siendo falso porque vos tocabas el link y te llevaba a una página no encontrada. Entonces ahí dijimos, bulo, esto es información falsa, y después lo confirmaron los medios de comunicación. Por otro lado, eso, investigar, verificar la información, que son estos pasos. Cuando lleguen audios por WhatsApp, vas y verificas la información. Llegó esto, lo voy a buscar en internet, voy a ver si hay otras noticias para confirmar esta versión. Y por otro lado está el discernimiento, que el discernimiento tiene que ver con un elemento espiritual que tenemos. ¿Qué es el discernir? El discernir nos ayuda a poder diferenciar lo verdadero de lo falso. Nuestro espíritu lo percibe, tenemos esa intuición, esto no me cierra, voy a investigarlo. Así de sencillo, y cada vez que lo desarrollemos se va a perfeccionar cada vez más la investigación, la verificación de la información y el discernimiento, y nos va a poder hacer libres de estas noticias falsas. Así que bueno, espero que te haya servido este video. Disculpa las diferentes distracciones que tuve y bueno, nos vemos seguramente en un tercer video que quiero poder compartirte para que puedas desarrollar tu capacidad crítica y tu lectura interpretativa ante las noticias. Tengas un buen día.